cambiario, hasta ahora yo no veo una señal de que haya una decisión. Ojalá que la haya. A veces hay señales de que la hay. En un momento se habló de unificación cambiaria. Incluso hace unos pocos días el ministro Marco Torres, cuando se le pregunta en otro programa de televisión el tema de la unificación cambiaria, él respondió de una forma muy interesante, diciendo esas cosas no se anuncian. Eso es como preguntarle a un pitcher si va a tirar una curva o una recta, sí. ¿no? Entonces yo tengo la expectativa y la esperanza de que ese paso importante de la unificación cambiaria se va a tomar, y yo creo que la unificación cambiaria, que sería una sinceración cambiaria, en este momento sería extremadamente positiva para Venezuela. Algunas preguntas aquí. ¿De verdad el oro está en la bóveda del Banco Central? Y pregunta Carlos Velázquez. Y en esa misma dirección Francisco Remantón. Seguro que ese oro está en el Banco Central, pero de Venezuela. ¿Cuándo fue la última vez que se auditó? El Rufo, yo no sé si esto es contigo o conmigo, pero dice: usted no está arrepentido de haber saltado la talanquera. Si no hubiese sido por la ayuda de Chávez, quién sabe qué haría. Carlos Velázquez. No sé con cuál eso es, la verdad. No sé, yo no sé. Carlos Velázquez dice: si todo el oro se convierte en divisas, se lo roba más fácil, dice Álvaro Natera. Caramba, compre ese optimismo, dice Álvaro Natera. Jesús Eduardo Jaime, primer economista que verdaderamente habla claro, porque muchos se vuelven magos y no ayudan para nada y todo está mal. Creo que la devaluación del gobierno es miedo, dice Carlos Alberto Silva. Luis Gil, los planes para diversificar la economía terminan en basura, tan pronto suben los precios del petróleo, no hay continuidad. ¿Cómo acabar? $700 por persona para raspar en cualquier país y 500 para otros como Estados Unidos, dice el Rufo. Ese es otro tema, el de la administración de los dólares. Claro, pero es que el problema de la administración de los dólares tiene que ver justamente con el hecho de que has tenido que montar toda una estructura para decidir a quién le das los dólares, a quién no se los da, mientras que eso no es, el gobierno no tiene por qué, tiene cosas mucho más importantes que hacer, que estar dedicando todo su esfuerzo a ver quién recibe dólares y a quién no recibe dólares. O sea, nosotros ya tenemos, tenemos en el Banco Central, tenemos en Secoex, tenemos la subasta de SICAD 1, tenemos la subasta de SICAD 2, todo el sistema extremadamente complejo. El gobierno lo que tiene que hacer es vender el dólar a un precio, y después, para ayudar a algunos sectores, para ayudar a los sectores más necesitados, para eso tú tienes la política social, para eso tú tienes la política de transferencia. Y fíjate que es un problema, a mí este tema me llama mucho la atención, porque a mí una preocupación que yo tengo es que a veces las organizaciones, y un gobierno es simplemente una forma de organización, a veces pierden el foco, y a veces como que le dedican muchos esfuerzos a hacer muchas cosas, pero no tienen el foco integrador que te permite visualizar cuál es el problema básico que tienen. Hablando en términos beisbolísticos, pierden el home. Exactamente. Tú hablabas de béisbol. Sí. Mira, aquí también dice Gabriel Rojas, invitados así son los que vale la pena escuchar, pero ¿qué hacemos si el gobierno lo que quiere es mantener el control de cambio? El control de cambio no se puede desmontar de un día para otro, obviamente, eso lo dice todo. Bueno, yo creo que allá hay distintas visiones. Yo creo que ¿Qué pasaría si tú le sueltas la amarra de ese caballo? Pero, o sea, si nos podemos veamos países como Bolivia, por ejemplo, veamos países como Ecuador hasta tiene una economía dolarizada, veamos países como Nicaragua, no tienen control de cambio. O sea, el control de cambio se implantó en el 2003 por una razón muy específica, en medio del paro petrolero, cuando el país se estaba quedando sin divisas. Yo creo que nosotros ya en este momento tenemos que plantearnos la pregunta de, bueno, vamos a construir una economía sana, vamos a construir una economía vigorosa. Esta es una economía donde los precios tienen que funcionar, porque es una economía en la que hay un sector privado, el sector privado necesita precios, y uno de los precios fundamentales es el precio de la divisa. O sea que yo creo que una alternativa que nosotros deberíamos estudiar es el levantamiento del control de cambio. Pero sin embargo, para ajustar el tipo de cambio, para sincerar el tipo de cambio, tú no tienes que levantar el control de cambio. Tú simplemente tienes que ponerle un precio correcto. Claro. Lo importante es que ese precio sea compatible con la realidad. Claro, porque fíjate, si tú tienes un precio correcto, entonces tú no vas a tener a toda la gente que está buscando, que se está yendo para el mercado negro. Lo que te está pasando ahorita es que como tú lo vendes muy barato, entonces todo el mundo quiere este dólar, y como todo el mundo quiere todo este dólar, no le puedes dar todos los dólares a la gente que lo quiere, y entonces se te van para el mercado negro. O sea que casi que si tú le pones el precio verdadero a la divisa, entonces el problema de tener un control de cambio te va desapareciendo, porque el mismo mercado negro se va haciendo irrelevante. ¿Se puede resolver este problema sin ir a la dolarización? ¿Es una opción la dolarización? No, yo no creo que Venezuela se debería dolarizar. Yo creo que ese es el caso, mencioné el caso de Ecuador. Bueno, porque es un ejemplo. Sí, mencioné el caso de Ecuador y es un caso interesante. Sí es interesante notar el hecho de que en Ecuador tú has tenido un gobierno de corte progresista, un gobierno que ha hecho cambios y transformaciones sociales bien importantes, y lo ha podido hacer con una economía dolarizada. O sea que no necesariamente es contradictorio. Pero yo creo que un país
a que está tan sujeto a la volatilidad de los precios internacionales, y esto aplica tanto para Ecuador como para Venezuela. Yo creo que es mejor que tenga su propia moneda, pero tiene que ser una moneda bien manejada. Yo lo que creo es que tú tienes que regresar a preservar el rol del Banco Central como una institución cuyo finalidad primaria es preservar el valor y la estabilidad de la moneda, porque eso en el fondo es la estabilidad de precios, eso en el fondo quiere decir baja inflación, y eso es bueno para todos los venezolanos. Luis Gil, para el gobierno es más fácil regalar el dólar cuando el precio del petróleo es alto que trabajar para la diversificación. Miriam dice, todo esto se resume en pocas palabras: adoctrinamiento, falta de confianza, populismo, ignorancia del pueblo. Qué triste. Pérez Ronald, una pregunta para usted, para mí, debe ser para mí. ¿Tiene moral para el día de mañana ver el dólar humano en la calle? Claro, como no hacen cola, pero yo he hecho cola, hago cola en estos días, por cierto, para comprar un medicamento tuve que hacer cola. ¿Por qué los chavistas no entienden que la explicación del señor? Entiendo que el enchufado se haga el loco y los otros chavistas. Reinaldo Rosario, a mí me da risa la propaganda del presidente humilde y las camionetas de Bolívar de 10 millones pasando atrás. ¿Qué le parece? Alexis La Paz, excelente entrevistado. Ojalá el gobierno hiciera caso de las opiniones emitidas por él mismo. De profesor, tanto dinero inorgánico empuja con fuerza la inflación. ¿Cuál estima usted es la real en Venezuela? Bueno, no, la inflación en Venezuela en este momento es muy difícil de medir por el hecho de que tú tienes controles de precios. Entonces, como tienes controles de precios, te pasan dos cosas. O sea, hay bienes que simplemente no aparecen. Entonces, ¿cómo tú mides el precio de un bien que no está ahí? O sea, eso es que incluso no está bien definido. El concepto de inflación, las cuentas nacionales que nosotros tenemos, no están diseñadas para tener un nivel de control de precios. Pero definitivamente hay un nivel elevado de inflación represada en este momento, y eso es lo que, en cierto sentido, esas son las colas. La cola es la inflación represada, porque en el fondo, como tú no puedes conseguir el bien, entonces tú pagas un costo adicional por ese bien. Mira, en este momento se estima que los venezolanos están dedicándole, el venezolano promedio, de 6 a 8 horas a la semana a buscar productos. Un día de trabajo de cada venezolano. Una jornada laboral, claro. O sea, imagínate lo que nosotros podríamos producir como nación. Eso sería un incremento de 20% en el PIB, si esa gente se pusiese a trabajar en vez de buscar productos. Esa es la verdadera inflación. Tenemos que despedir, pero recomendaciones, pastillitas para el gobierno. El gobierno, yo creo que debe unificar el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno debe aumentar el precio de la gasolina, y creo que el gobierno debe introducir un sistema de subsidios a los sectores más necesitados, que puede financiar con los ingresos que se derivan de la sinceración cambiaria y del aumento del precio de la gasolina, que permitan que los sectores más necesitados puedan conseguir productos básicos a muy altos niveles de descuento. Creo que esas tres medidas te generarían una reactivación económica y te generarían un aumento en la confianza de la gente y de los inversionistas en que este país, desde el punto de vista económico, sí está progresando y sí puede crecer. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ti. Francisco Rodríguez, director del Bank of America para la región andina.